ahorita en el escenario de la noticia nacional es la ley de comunicación, el proyecto de ley de comunicación, sobre el cual hay dimes, diretes, rumores, sospechas y más sospechas que otra cosa. Hemos invitado esta mañana a Diana Atamaint, que quiere explicar algunas cosas con claridad. Diana, le doy una muy cordial bienvenida. Primero de todo, como siempre en estas leyes polémicas, conflictivas, va a haber votos dirimentes. Se habla de 4 asambleístas independientes sobre los cuales estaría el gobierno. Y evidentemente, personas como usted haciendo votos porque estos 4 independientes voten de acuerdo a su conciencia. ¿Cuán cierto es esto, Diana, en primer lugar? Y quiero preguntarle el caso concreto del asambleísta Morán. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, yo les tengo un respeto y una consideración a todos los asambleístas que conformamos esta institución que tiene la obligación de legislar y de fiscalizar. Y cuando digo legislar, debemos pensar y estar convencidos que esta legislación, que esta construcción de las leyes debe trascender más allá de los intereses personales, partidarios, políticos, y mirar a la sociedad de ese conjunto, y cómo no pensar en una legislación que garantice la libertad, que nos garantice poder tener derecho a pensar diferente, garantizar la pluralidad de pensamiento, de opinión, que eso es lo que debe contener una ley de comunicación. En ese sentido, nosotros estamos conversando dentro de la bancada con Pachacuti, con MPD, y también hemos tenido acercamientos con otros asambleístas que siempre les hemos invitado a ser parte de esta oposición de izquierda, una oposición democrática, una oposición progresista, y de otras fuerzas que realmente vamos a esto, a defender estas circunstancias que el país necesita mucho de nuestras libertades. Bueno, yo confío que el compañero asambleísta Gerardo Morán, como lo ha manifestado en diferentes instancias, no estar de acuerdo. Sí, yo conversé con él y él manifestó no estar de acuerdo con esta ley, y esperemos que él lo ha dicho también, lo he escuchado en los medios de comunicación, que espera leer el último texto, y sabemos que el último texto que se someterá a votación no cambia en absolutamente nada, porque no es un artículo, no es un inciso, no es un numeral, es todo el contexto de la ley que nos obliga a no aceptar una ley como la que está presentando el Ejecutivo. Esto supone que Gerardo Morán, conoce ya el texto y el contenido de la ley, que no va a variar, Diana. Bueno, la gran mayoría conocemos el texto de la ley. Hay un impreso que está circulando por toda la Asamblea como herramienta de trabajo. Sin embargo, de ello, nosotros hemos escuchado que Andino ha manifestado que podría Mauro Andino, el presidente de la comisión, responsable de presentar ya el último texto para votación, que podría haber más avances, algunos cambios hasta el momento de la votación. Entonces, sí, de verdad hay que esperar, pero sin embargo, no es una cosa de cambiar de un día para otro, porque como le dije, no se trata de un inciso, no se trata de un artículo, sino de todo el articulado de la ley. Que todo el texto de la ley es un texto incoherente, han dicho, es un texto lesivo para la libertad de expresión, y eso es lo que importa. Ahora, habrá que esperar, porque le preguntaba por Gerardo Morán como un emblema, como un símbolo de los 3 o 4 independientes de cuya decisión, ¿no es cierto?, dependería la suerte de este proyecto de ley. Le preguntaba el caso de Morán como una especie simplemente de muestra. Ahora bien, se ha dicho también, Diana, y quiero que usted nos explique, tengo que preguntarle sobre un rumor. Lamentablemente es un rumor, pero he oído que se está jugando con la posibilidad de entregar frecuencias a radios comunitarias. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, primero de que han hecho esfuerzos e intentos de, a través del chantaje, de la amenaza y de ofrecimientos, como decir que se entregarán frecuencias a las radios, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades. Es decir, ¿esto es cierto entonces? Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Primero, esto no es de ahora nomás. Hace 2 años atrás ofrecieron entregar frecuencias a 11 pueblos y nacionalidades amazónicas para tapar y camuflar la arremetida que hicieron contra Radio Aruta, de lo cual no han cumplido en un 100%, pero si lo han cumplido, esto es importante contar lo que realmente pasa. Si lo han cumplido, han entregado frecuencias a las nacionalidades, como es a la nacionalidad Zápara, de una cobertura, voy a exagerar un poco porque
hay que mirar estas cosas así. ¿Qué espacio, qué alcance? 100 metros a la redonda. 100 metros. Estoy diciendo un poco para... Es una tomadura de pelo. Así es, porque nos dan con una cobertura muy limitada. Entonces, la idea nuestra es ser parte del contexto nacional para informar y estar informados. En esas circunstancias no hay claridad, pese a que ahora viene la segunda parte. Nos dicen Pachacuti y MPD no quieren votar a favor de la ley, pese a que ya les hemos dado no el 33%, sino el 34% de la redistribución de las frecuencias. Entonces, que estamos en contra de ello. Totalmente falso. A ver, un momentito, o sea que, a ver, Diana, por mandato constitucional, además por mandato legal, ese porcentaje, 33-34%, les corresponde a las radios comunitarias, ¿es así? Es totalmente cierto, no es ninguna dádiva, no es ninguna bondad de un gobierno que dice ser revolucionario. Es más, si es una conquista de la Constitución de Montecristi, de la redistribución equitativa de las frecuencias o del espectro radioeléctrico, considero que es un avance. Pero inclusive, si no estuviera en la Constitución un gobierno que dice ser revolucionario, que se dedica a trabajar para la gente que necesita, que se le cumpla con sus derechos, que necesita más oportunidades, no necesita de estar exigido ni obligado por una Constitución, una ley, sino por responsabilidad y con conciencia hacia a quienes tiene que servir, que es el pueblo ecuatoriano, debería cumplir con una necesidad y un derecho de los pueblos y nacionalidades. Lo que usted dice, Diana, en este momento es esto. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento moral de un gobierno revolucionario no le da derecho a chantajear ni a pedir que le paguen el favor, como podría estar sucediendo con Pachacuti y con el MPD. Les dimos las radios, por favor sean agradecidos, voten por la ley. ¿Eso es lo que quiere decir usted? Así es, nosotros miramos de que este chantaje, luego viene que si no votan a favor, viene el desacato y posiblemente la destitución de nuestros cargos. Mire, nuestros cargos son pasajeros, pero nuestra lucha siempre es de asambleístas. Siempre estaremos... ¿Están siendo amenazados con esto? Bueno, el presidente Cordero, el presidente de la Asamblea, ha manifestado que esto no aplica y eso en cualquier circunstancias obvias, cuando uno lee la legislación, estas circunstancias no aplican. Sin embargo, tienen a sus... digamos, emisarios, a sus lobistas que salen a amenazar un poco para cuestionar, para chantajear, pero a nosotros no nos interesa lo que ellos puedan no le digas pensar. a nadie, pero te van a destituir. Así es, al oído. Así es, o para asustarnos, hay ese rumor, hay ese temor que podría suceder esto, no importa, hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros no vamos a renunciar a la defensa de las libertades de expresión y de pensamiento. Quiero preguntarle sobre este tema del chantaje, sobre este tema de haber utilizado las frecuencias de radio, que son mandato constitucional y además imposición legal. Quiero preguntarle sobre el caso concreto de Radio Arutam, que fue una lucha suya, Diana. Usted consiguió esa frecuencia para su radio, para la comunidad Achuar, tengo entendido, y Shuar. Así es. ¿Qué pasó con esa radio? Conozco, porque estoy en contacto con los macabeos, con los moronenses, y me dicen que esa radio que usted gestionó, que usted logró tras una lucha denodada, ahora jamás le invitan a que exprese su voz. ¿Cuán cierto es esto? Mire, podemos recordar que hace algunos meses atrás, 7 meses aproximadamente, el gobierno, y debo reconocer, logró incidir, logró infiltrarse en la organización Shuar a través de la firma de un convenio donde les ofrecían el oro y el moro, a pesar que en Morona sí tenemos oro, tenemos cobre y tenemos petróleo. Pero parece que no es de ustedes. Parece que ahora no va a ser de ustedes. Así es, pero seguiremos luchando. En esas circunstancias, ese convenio marco que firmaron, les ofrecieron cosas que hasta el día de hoy no lo han cumplido y por eso las bases de nuestra organización pidieron terminar de forma unilateral por el cumplimiento de las partes. Se dieron las vueltas, que estudios, que reuniones, que mesas de diálogo y hasta ahora absolutamente nada. Cuando este convenio se firmó con responsabilidad ante mis mandantes, ante mi organización, advertí que eso iba a pasar. Y les decía, si yo me equivoco, y no es esa la situación que se va a dar, de que el gobierno va a querer chantajearles y manipularles por firmar este convenio, cobrar el favor, yo pediré disculpas públicamente y empujaré para que mi pueblo tenga los recursos necesarios para resolver sus problemas. ¿Pero su advertencia se está cumpliendo entonces? Se cumplió
no tengo ninguna bolita de cristal, sino que conocemos también al gobierno, que no podemos pensar de lo que puede pasar porque sabemos cómo... Bueno, como no se equivocó usted, Diana, usted podría pedir a su comunidad que le nombren sacerdotisa del dios Arutam, porque Arutam es un dios, no es el dios así de ustedes. Así es, nuestro dios, el de las cascadas. Usted tiene toda la bonitura y la inteligencia como para ser sacerdotisa de Arutam. Bueno, en esas circunstancias, una de las cosas que propiciaron a raíz de que levanté la voz y advertí de lo que podía suceder por la firma del convenio, el directorio empezó a tener ya afinidad, a agarrarse de la mano con el gobierno, a viajar con el presidente de la República a Venezuela, lo típico que hace el gobierno para congraciarse con algunos dirigentes que ingenuamente se dejan llevar por estos flacos favores que les hace. En esas circunstancias, olvidando nuestra dirigencia, porque no es nuestras organizaciones de base, por eso pidieron terminar el convenio. Estos dirigentes, olvidando de que este gobierno, luego de haber tenido esta frecuencia por muchos años, intentó usurparnos, intentó quitarnos ese derecho, y en esa lucha con otros compañeros dirigentes, le dimos y le enfrentamos a Correa para que no nos quiten Radio Arutam. Ahora fui vetada de no hablar, de no tener espacio, de no pasar, por ejemplo, entrevistas como estas, pasaba el audio para que la gente escuche qué es lo que pasa en Quito, porque no, en las comunidades tan lejanas no tenemos acceso a la televisión, pero lamentablemente estuve vetada hasta hace unos pocos días, que se levantaron nuestras bases y le dijeron basta, hasta aquí nomás, señores del directorio, o toman las cosas como corresponde o se van a su casa. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, han reaccionado la mayoría del directorio, se ha alineado al mandato de las bases, asustados, y estamos todavía en un proceso de depuración de esas circunstancias. Finalmente quisiera generalizar con usted, Diana, el tema de la radio, de la ley de comunicación. Usted ha sido muy explícita, muy clara en explicar casos puntuales y le agradezco mucho, pero la impresión que se tiene es que para el gobierno del presidente Correa, en año electoral, esta ley de comunicación, que de alguna manera es limitante, que inhibe, que cohíbe la libertad de expresión, eso han dicho, ¿no es cierto?, al punto de llamarla ley mordaza, al presidente le es sine qua non, necesarísima para la campaña electoral. ¿Ve usted asimismo esto o no es así? Definitivamente, yo creo que es una herramienta fundamental para el poder forzar a su favor los resultados electorales. Yo quiero denunciar la posibilidad de que se pueda pensar en fraudes electorales a futuro, y si no tenemos la posibilidad de denunciar y bajo esas circunstancias que nos pone la ley de comunicación, simplemente todo quedará cerrado, nada saldrá a la luz pública, como ya ha sucedido, por ejemplo, en el tema de la consulta popular, que había que denunciar que había urnas que no correspondían en las actas con el número de votantes y un sinnúmero de irregularidades. Es fundamental pensar que si Pachacuti en este momento no está de acuerdo con la ley como está planteada, es porque nosotros no nos cerramos solamente en la posibilidad de cuidar los intereses de los pueblos y nacionalidades exigiendo el 33% como corresponde por ley y por constitución, sino porque esto va más allá de pensar de que teniendo esa posibilidad de acceder a las frecuencias, no vamos a estar exentos de todo el contexto de la ley, de ser sometidos, de ser amordazados, de ser prohibidos de expresar nuestra diversidad de pensamiento ante el país. Por eso es que nosotros, siendo coherentes por los intereses del pueblo ecuatoriano, no estamos a favor de esta ley como está planteada. A propósito de lo que le acabo de oír, Diana Tamaint, ayer hay una interesante entrevista que le hacen a un notable periodista ecuatoriano, Sebastián Mantilla Vaca. Sebastián Mantilla, reconociendo las luchas ardorosas del movimiento indígena, de la CONAIE, Pachacútec, en fin, lo que pide, y me parece que el pedido de Sebastián Mantilla es coherente y es oportuno, es que Pachacútec, la CONAIE, salgan de ese claustro, de ese nicho, de mirar solamente los intereses del indigenado y vean el conjunto, el contexto nacional. ¿Es eso posible, Diana? Mire, la actitud de Pachacutic, de los 5 asambleístas de Pachacutic, de ponerse a defender la libertad de expresión que es de todos los ecuatorianos, de todos los ciudadanos, creo que da muestras que estamos en una etapa de transición, en una etapa diferente de jóvenes nuevos políticos que pensamos en que la lucha es conjunta. Hay refranes populares muy sabios que dicen la unión hace la fuerza. En mi propia organización decimos solo unidos somos fuertes, y yo creo que esto
es lo que se demostró en la convocatoria de la marcha plurinacional, donde confluyeron otras fuerzas sociales como los maestros, los servidores públicos, los profesionales independientes, los campesinos, y hacemos una lucha conjunta porque el desarrollo de un pueblo precisamente es eso, no por guetos, no por sectores, sino todos juntos podemos construir un país mucho más próspero y un buen vivir, que lo que es la Constitución nos manda a trabajar. Plausible lo que le acabo de escuchar, Diana. Lo voy a decir en mis palabras. Respetable la cosmovisión shuar, achuar, zápara, quechua, saragura, lo que sea. Pero es importante que todas esas visiones particulares, nacionalidades, empiecen a sentirse fundamentalmente ecuatorianos, Diana. Así es, definitivamente. Yo creo que hemos dado pasos importantes y creo que estamos en ese camino, y estoy convencida que nuestros dirigentes, ¿por qué no destacar el liderazgo de Humberto Cholango, que tiene esa visión y lo hemos escuchado en esa perspectiva? Apoyar el trabajo y el desarrollo de los medianos y pequeños productores. La clase media se ve muy afectada con tanto impuesto que no vale, no se contrapone con lo que debería tener la sociedad ecuatoriana con todos los ajustes y con el alto costo de la vida que nos afecta a los ecuatorianos, ¿verdad? En ese sentido yo creo que estamos en el camino correcto de llevar adelante. Y decía, en Morona, Santiago, por ejemplo, si yo soy asambleísta de una provincia donde el sector shuar no es mayoría, eso significa que la unidad de las fuerzas del sector shuar, achuar y mestizo me dieron la posibilidad de ocupar un espacio de poder donde debemos responder a esos electores, a esa ciudadanía, a Morona Santiago intercultural, plurinacional, y yo creo que es un buen comienzo y es el ejemplo de trabajo que debemos dar hacia una sociedad ecuatoriana diversa, pero con necesidades comunes, con aspiraciones comunes, como tener mejor educación, educación de calidad. Todos necesitamos empleo, todos necesitamos un servicio de salud de calidad. Ahí no hay diferencias. Entonces yo creo que los objetivos por los cuales luchamos nos deben unir para construir este país. La ecuatoriana Diana Atamaint, shuar fundamentalmente, y asambleísta, ha estado expresándose ante la voz de la gente con la claridad que le caracteriza y el ardor que le es muy propio a Diana. Muchísimas gracias a ustedes fundamentalmente por acudir a este diálogo, y a usted, Diana, por venir una vez más a la voz de la gente. Gracias. Amigas y amigos, no se vayan, que en un minuto más estaremos conversando con el presidente